En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 26 de febrero del 2021, es viernes de la primera semana de Cuaresma. Este es viernes de la primera semana de Cuaresma. Lo de la semana pasada, litúrgicamente, recuerden que era viernes después de ceniza. Este es el viernes de la primera semana de la Cuaresma. En la práctica y en la lógica es el segundo viernes de la Cuaresma, pero todos los viernes nos remiten, todos, pero los de la Cuaresma todavía más, a la cruz. Ya la mirada la tenemos que tener puesta en el Calvario para contemplar el misterio del amor. Hoy voy a hablarles, de hecho, de una beata que lleva ese nombre. Ella se cambió el nombre por eso. Ella realmente se llamaba Tomasa. Nace en noviembre de 1842 en Bocairente, en Valencia, en España, lógicamente. Y bueno, resulta ser que ella era la quinta de 8 hermanos. Su familia pobre, pero la educaron lo mejor que pudieron. Salieron adelante, gracias a Dios, muchas dificultades. Ella desde muy pequeña, desde los 10 años ya, con su primera comunión, ella empieza a tener ese deseo de ser religiosa, ingresa con las carmelitas originalmente en Vic, no logra quedarse ahí, la situación política, incluso su padre interviene en esto, le toca vivir fuera, ¿no? Pero ella mantenía esa vocación firme. Al punto que será el mismísimo Dios el que le dirá, funda una congregación y a tu congregación nunca le faltarán los auxilios de parte mía, de parte del Señor. Y ahí cambia el nombre, se pone Piedad de la Cruz, entonces se le conoce como la Beata Piedad de la Cruz Ortiz. Entonces de ahí viene el nombre. Ahora bien, fíjense, la vida de ella es un poco azarosa, ¿no? Porque ella realmente tuvo 2 fundaciones. La primera fundación no resulta ser que las 2 comunidades que habían se pelearon entre ellas, hubo un conflicto y ella terminó quedándose con una hermana, porque la otra comunidad hasta se llevó a las novicias y entonces quedó ella solita, entra en un proceso de, digamos, su obispo, ella es muy fiel a la iglesia, siempre buscaba el consejo del obispo, el consejo de su confesor y entonces de ahí viene a hacer ejercicios espirituales con la otra hermana que sobrevive y luego hace otra fundación, Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, para que vean ustedes. Por eso ustedes dirán, padre, por eso quiso hablar de ella. Sí, además porque Piedad de la Cruz, ¿no? Dedicada a los pobres, ella se enfermó en una pandemia, de hecho se enfermó en una peste y bueno, gracias a Dios sobrevive, pero muy dedicadas al cuidado de los más necesitados. Cuando muere en 1916, un 26 de febrero, murió sentada en un sillón, sentada en una silla, porque ella decía, ¿cómo voy a morir yo en una cama cuando mi maestro ha muerto en una cruz? Lindo, ¿no? Y va a ser fue beatificada en el año 2004. Sagrado Corazón de Jesús, cruz, servicio a los pobres. Esto tiene que resonar en todos nuestros corazones, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos, este texto hay que leerlo bien porque hay una cierta tendencia de algunos grupos en la iglesia que hay que hacerlos que lean bien esto, que lo escuchen bien y que entiendan. Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos, ustedes dirán, padre, pero ¿por qué usted hablaba de que este texto hay que leerlo con cuidado? Bueno, primero es un llamado a la conversión, que está claro, que si el pecador se arrepiente, confiesa sus pecados, ¿no? Enmienda su vida, se convierte, se le perdonará y ciertamente vivirá. Y el justo si peca, no se recordará lo que ha hecho, sino que morirá por el pecado que ha cometido. Estamos claros, cada uno debe responder por los actos que ha cometido, por las decisiones que ha tomado, en eso estamos claros todos. Pero existe un movimiento dentro de la iglesia que lamentablemente influenciado por grupos de orden pentecostal está tergiversando la doctrina de la iglesia.
Y entonces están queriendo, fíjense, encontrar culpables en otro lado. O sea, darse golpes de pecho, pero en el pecho ajeno. Y a veces el pecho ajeno es de algún antepasado. Y entonces quieren decir, es que los pecados que yo estoy pagando, el sufrimiento que tengo, es por un pecado de mi abuelita, por un pecado de mi bisabuela, por un pecado de mi tatarabuelo, yo qué sé. No, señor. O sea, usted responde por sus actos y ellos responden por los suyos. Que haya una influencia, claro que la hay. Oigan, si usted tuviera de apellido Hitler, lógicamente que sería mal visto, ¿no? No sé si me explico. O sea, automáticamente hay ahí, claro que la herencia del pasado de mi familia me influye, claro que sí, pero no soy responsable de los actos que ellos cometieron. No estoy yo pagando por ellos. ¿A mi oración les puede servir a ellos si ya murieron? Claro que sí, si esta es la comunión de los santos. Eso es legítimo, ¿no? Estamos unidos desde la fe, pero no significa que yo tengo que pagar los pecados ajenos, porque eso es bien bonito, echarle la culpa a la sociedad, a la iglesia. Es que los sacerdotes, es que el papa, es que los obispos. Entonces, andar echándole la culpa a los demás, incluso, insisto, los del pasado, no es legítimo. Cada uno de nosotros debe responder por lo que ha hecho. Cada uno responde por sus actos. Si usted de repente sigue con esa idea, padre, pero es que disculpe, mire que yo siento que es que algo que ha habido en mi pasado, en el pasado de mi familia, hay dos problemas de fondo. Su concepto de Dios, Dios es un ogro que lo hace a usted pagar por una culpabilidad ajena. Y me pueden venir a citar lo que quieran. No, pero es que dice en el Antiguo Testamento y dice precisamente que hay, que Dios castiga hasta la tercera generación y que es considerado con generaciones sin límite para los que actúan bien. Sí, pero esa es la mentalidad de la teología que va avanzando, que va progresando hasta llegar a Ezequiel y hasta llegar a Jesús de Nazaret. O sea, usted no puede venir y decir que es equivalente la teología del Antiguo Testamento a la del Nuevo Testamento. Aquella es figura que se completará, se le dará plenitud. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? Yo en cambio les digo. Eso es lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Entonces, no pretendan venir y arrastrar, porque eso es muy pentecostal, seguir pensando con la mentalidad del Antiguo Testamento lo que legítimamente ha sido plenificado en el Nuevo Testamento. Ezequiel abre la puerta a esto. Cada uno responde por sus actos. Conviértase. El concepto que usted tiene de Dios, como que si Dios es un ogro que lo va a castigar por algo que usted ni cuenta se da, pues. ¿Qué es lo que hizo mi tatarabuelo? ¿Yo qué voy a saber? Yo no soy responsable de eso. Entonces, ¿por qué voy a pagar yo por eso? No tengo por qué pagarlo, porque entonces sería el concepto de Dios el equivocado. Y el segundo problema es muchas veces la dificultad que tengo de perdonarme. Y entonces, como no me puedo perdonar por lo que he cometido, busco otros culpables. Eso es muy normal. Esa es una deficiencia en el orden espiritual muy delicado. Y que genera gente, fíjense que la gente a la que se le dice esto muchas veces termina ofendida, molesta, pero es que es esto, pero es que el padre fulano, es que es sutano. Cuidado, es que miren, hasta los sacerdotes nos podemos equivocar, claro que sí. Solo que en mi caso, disculpen, en este tema estoy siguiendo la doctrina de la Santa Madre Iglesia, no la mía. No es un capricho, no es que me inspiró no sé quién, no señor, es doctrina de la Santa Madre Iglesia. Hay que leer, hay que estudiar, hay que aceptar. Vamos. El Evangelio, volvemos al Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hombre, han oído que se dijo, yo en cambio les digo. ¿Dónde está el reto? Que mi justicia, entendida la palabra justicia en este caso, por mi proceder delante de Dios y delante de los hombres, sea superior a lo de los escribas y fariseos. Síganme la lógica de lo que les estaba diciendo anteriormente. Supongan que en mi pasado hubiese personas que actuaron mal. De repente algún asesino, de repente algún criminal de alguna índole. No sé si me explico. Entonces, ¿mi vida la voy a medir por el que actuó mal en mi pasado o la debo medir por los que están actuando bien?
por los que en mi pasado también actuaron bien. ¿Por qué la influencia del pecado de mis antepasados sí me afecta? ¿Y la justicia de mis antepasados? ¿Y la santidad de mi abuelita? ¿Y la santidad de mi tatarabuela? Yo qué sé, no sé si me explico. ¿Por qué no me afecta? ¿Dónde queda la inconsistencia de esto? Piénsenlo por un momento. O sea, esto es la clave. Usted no se mida por los que actúan mal. Usted mídase por los que actúan bien. Mídase por los santos. Usted diga, ok, mi límite no puede ser uno más del montón. Quiero ser santo. Y entonces, si hay en mi pasado, en mi historia, a mi alrededor, claro que hay pecados estructurales, claro que hay pecados colectivos, claro que sí. Lo vemos en los gobiernos. Son instituciones a veces que se prestan para hacer el mal y ahí van coludiéndose, creando leyes. Ay, si les contara yo lo que vivimos nosotros aquí en este paísito, ay, Dios mío, es dolorosísimo, porque eso es lo que está pasando. Ay, no, la iglesia es responsable, porque la iglesia de esto, ¿cómo ser responsables nosotros de las acciones de estos señores? Ya, pero ese es el problema nuestro, ¿no? Andar queriendo pumpunear en el pecho ajeno. O sea, aceptemos lo nuestro. Ya, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Yo en cambio les digo, ponga la barra más alta. No se limite, yo nunca he matado a nadie, yo no he agarrado una pistola, un cuchillo, yo no he matado a nadie. ¿Y la lengua cómo anda? Para criticar, para juzgar, para señalar, ¿verdad que sí? Para enojarse, para molestarse, para insultar. Bueno, por ahí ponga la barra lo más alto que pueda. Eso es lo que debemos hacer, poner la barra bien alta. No nos midamos por los que han actuado mal, que nuestra justicia sea superior a los que han estado en el pasado, si ha habido necesidad, y los que están a nuestro alrededor que no están actuando de manera correcta. Les invito a hacer oración. Señor, concédeme el regalo de un corazón reconciliado, que sepa comprender antes que condenar, que busque la unión en vez de la división, que se deje conducir por el amor y no por interés, que esté siempre dispuesto a perdonar y a pedir perdón, que sepa construir y reconstruir la paz en la familia, que sea consciente de todo lo que recibo de ella y de lo mucho que los quiero y añoro, aunque a veces me pongan de los nervios. Que sepa ser puente de comunicación entre mis amigos, que no deje crecer las críticas que se hacen a la espalda, que busque más lo que nos une que lo que nos separa, que sea cercano con quien más necesita el calor de la amistad, que sepa trabajar por la comunión en la comunidad, que no me deje llevar por estériles protagonismos, que sepa promover la participación de todos, cada uno con las capacidades que Dios le ha dado, que sea instrumento de paz en el pueblo, en el barrio o en el mundo, que tenga especial cuidado y empeño en integrar a todos, a los pobres, a los marginados, a los que no cuentan, que no busque la confrontación, sino la comunicación. Señor, que cada día sepa descubrir tu amor infinito, muchísimo más grande que todos mis pecados y errores, para que a fuerza de acoger tu perdón de padre y madre, sepa contagiar la alegría de vivir como hermanos y hermanas. Amén. Feliz viernes para todos. Que Dios les bendiga. Ojalá tengan hoy la práctica del Vía Crucis para que vayamos entrenándonos en el camino de la cruz.